Damos gracias al Señor por su presencia. Él es maravilloso. No hay nada más hermoso que estar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Yo me gozo tanto en las alabanzas cuando podemos declarar la magnificencia de Dios, podemos declarar sus cualidades, ¿cierto? Él es santo, esa es una cualidad del Señor. Él es santo, Él es digno de recibir su alabanza y mi alabanza. Amén. Amén. Vamos a ir entonces a lo que nos convoca, aunque a veces es un poco difícil salir de la alabanza. Y lo que les traigo el día de hoy, como por título, se llama Las arras del Espíritu. No sé si puede levantar su mano en esta mañana y decirme cuántos han escuchado este concepto, las arras del Espíritu. ¿Sí? Amén. Conocemos, somos una iglesia que conoce de la palabra del Señor. Amén. Entonces hoy día vamos a estar hablando sobre las arras del Espíritu. Y quiero que me acompañe a 2 Corintios, capítulo 1, desde el versículo 20 al 22. Repito, 2 Corintios, capítulo 1, versículos 20 al 22. Gracias, Señor. Amén. Amén, ¿lo encontró? Vamos a leer entonces. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aleluya. Ahí aparece la primera vez. Quiero que ahora me acompañe a 2 Corintios, capítulo 5, desde el verso 1. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Vamos a leer hasta el 5. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido en la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Y por último, nuevamente quiero que busque ahora en Efesios capítulo 1, Efesios 1 del 13 al 14. Repito, Efesios 1, versículo 13 al 14. Pablo también hablando el mismo concepto. Leamos entonces, dice, en Él también, ¿en quién? En Dios, ¿cierto? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Amén. Amén, sí, Señor. Le voy a pedir una vez más que podamos orar y luego comenzamos a hablar del tema. Amén. Sí, Señor, gracias te damos en esta mañana porque tú, Señor, estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo.
Te pido que ahora abran nuestras mentes, Señor, y nuestros oídos espirituales para poder discernir tu palabra. Abre, Señor, nuestros oídos para poder entender tu palabra y para poder irnos, Señor, con un conocimiento el día de hoy. Gracias te doy en esta mañana porque tú estás con nosotros. Sí, Señor, tú estás con nosotros en esta mañana y tu Santo Espíritu está en medio nuestro. Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos hablando de un concepto en particular, ¿cierto? Algunas personas lo habían escuchado por ahí, seguramente lo han leído. Es las arras del Espíritu. Entonces, primero, antes de empezar a desglosar la Biblia, quiero que vayamos primero al concepto en sí. ¿Qué significa las arras en nuestro idioma, cierto? Porque es el español. Entonces, yo le traje aquí una pequeña definición que es de la RAE, que es lo que usamos nosotros, ¿cierto? Y dice que la palabra arras es entrega de una parte del precio de una cantidad de dinero, ¿cierto? Con la que se garantiza el cumplimiento de una obligación. Entonces, el primer concepto que tenemos aquí es que una arra es una garantía. ¿Que quién le está dando esta garantía? Dios, ¿cierto? Dios está dando una garantía para sus hijos. O sea, está poniendo esa garantía que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, la garantía que está poniendo el Señor en cada uno de nosotros es el Espíritu. Amén. Entonces, le vuelvo a leer la definición. Dice, entrega de una parte del precio de una cantidad de dinero, ¿ya? Con la que se garantiza el cumplimiento de una obligación. Imagínense. Ahora llevémoslo a la Biblia. Lo que está diciendo la definición arras es que el Señor va a cumplir su promesa. Eso es lo primero, ¿ya? Luego vamos a empezar a leer qué promesa va a cumplir el Señor. Y seguramente usted también lo conoce. Entonces, al dejar una garantía, una parte, dice, una parte de su Espíritu está con nosotros, ¿cierto? El Espíritu Santo. Entonces, al dejar esa garantía, es una promesa del Señor. Amén. También las arras se ve en el matrimonio. Y esto me parece muy interesante, mi querido hermano, porque cuando el Señor en su palabra tiene muchos simbolismos, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, la serpiente que se levantó en el desierto, que era de Moisés, tipificaba la venida del Señor Jesucristo. Él era el que, a través de que nosotros lo miráramos a Él, al igual que esa serpiente en el desierto, íbamos a ser curados, ¿cierto? Lo que se habla también en Isaías, que por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿cierto? Entonces, en el Antiguo Testamento al Nuevo siempre hay diferentes formas en las que el Señor manifiesta un simbolismo. Y en este caso es exactamente lo mismo. ¿Y en qué vemos esa garantía que el Señor ha dejado? Una es el matrimonio. Si usted se da cuenta, el matrimonio tiene un simbolismo tan importante, mi querido hermano, porque yo sin mi esposa somos uno, ¿cierto? Eso lo sabemos. Usted con su esposa es uno. Asimismo también el Señor es uno, a pesar de que es trino, ¿cierto? Amén. Entonces, el simbolismo, por ejemplo, del anillo. Esto, entre el concepto, el anillo podríamos decir que es una arra, una promesa de mí con mi esposa que le voy a ser fiel hasta la muerte, ¿cierto? Entonces, esta es una garantía, además de mi amor, ¿cierto? Que yo le entrego a mi esposa, es una garantía de que ella está segura, como ya nos casamos, ella sabe que el matrimonio de nosotros es hasta que la muerte nos separe. Amén. Así es en el Señor. El matrimonio es hasta que la muerte nos separa, lamentablemente. O bien para algunos, no sé cómo será ahí. Entonces, la garantía que usted le está dando a su esposa o a su esposo es que en el Señor, hasta que la muerte los separe, esa es la promesa que usted le está dando. Entonces, su esposa,
a pesar de que quizás lleven 1 año, 2 años, 30 años, su esposo debería estar seguro. No, esa persona me va a ser fiel, ¿cierto? Me va a ser fiel y yo confío hasta la muerte que el matrimonio va a estar unido porque es algo que constituyó Dios. Asimismo, entonces, por eso le digo, el matrimonio es una forma que el Señor tipifica también las arras, porque también está dejando una promesa, al igual que el anillo. Amén. Entonces, quiero que ahora, después de este pequeño resumen, ¿cierto? ¿Qué es lo que son las arras entonces? Es una garantía, ¿cierto? Una garantía. Así como cuando usted va al banco y pone un pie para que le den un auto, no sé, ¿cierto? Cuando uno va a comprar un auto, también tiene que poner un pie, ¿cierto? Entonces, eso también es una arra, ¿ya? Para que usted lo vaya relacionando. Entonces, volvamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 5, que es el segundo versículo que leímos delante. 2 de Corintios, capítulo 5, vamos a leer desde el 1. Dice así entonces: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, míreme acá, míreme como si yo estuviera siendo Pablo ahora leyéndoselo a usted. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ahora sigamos leyendo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio. Hasta aquí vamos a leer la primera parte, ¿ya? Entonces, cuando Pablo habla sobre una morada terrestre, sepa usted, mi querido hermano, que está hablando de su cuerpo, de su cuerpo. Esa es la morada terrestre que en la exégesis el apóstol Pablo está hablando aquí. Entonces dice, porque si sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, digamos, este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, o sea, se muere, tenemos en Dios un edificio. Wow, imagínense. Ahora quiero que vayamos a otro versículo que justamente habla sobre la edificación, ¿ya? Entonces vamos a empezar a hablar ahora de esta palabra, de un edificio. ¿Cómo quiere el Señor que sea nuestro edificio? A pesar de que este cuerpo es mortal, vamos a leer cómo el Señor quiere que sea esta casa, este tabernáculo. Amén. Vamos a leer entonces en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Repito una vez más, 1 de Corintios 3, versículo 11 en adelante. Amén. Dice entonces, póngase en pie para leer esto, amén. ¿Le parece? Póngase en pie y demos lectura. Vamos a leer hasta el 14, ¿ya? Desde el 11 al 14. Lea conmigo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Puede tomar asiento. Gracias. Qué interesante. ¿Se acuerda que le había dicho que íbamos a hablar ahora del concepto edificio? ¿Cierto? Entonces aquí dice, el primer fundamento, ¿cuál es? ¿Lo leímos recién? Jesucristo. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. O sea, nosotros como iglesia ya tenemos un fundamento que es Cristo, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo es el fundamento, que existe una Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que creemos en el mover del Espíritu Santo, que los dones están vigentes. Amén. Sí, Señor.
Así es. Entonces ya hay un fundamento. O sea, nosotros como cristianos ya tenemos una base, ¿cierto? Digámoslo así, una cultura cristiana, ¿cierto? Que tenemos que tener como cristianos. Entonces, ¿cuál es esa cultura? Jesucristo. Entonces, y si sobre este fundamento, que es Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Mi querido hermano, le quiero contar que por algo el apóstol Pablo está haciendo esta analogía que dice oro, plata y piedras preciosas, y luego habla tres también, madera, heno y hojarasca. Amén. Entonces, el apóstol Pablo hace esta analogía porque está hablando de un cristiano y está hablando de quizás alguien tibio. Porque en la iglesia no hay frío, ¿cierto? O hay caliente o hay tibios. Ojalá fuera frío, dice el Señor. Porque por último estaría afuera y se podría arrepentir, ¿cierto? Entonces, vemos que por una parte, el oro, la plata, las piedras preciosas, eso es lo que nosotros debemos cultivar como cristianos. Y la madera, el heno y la hojarasca, dice que el fuego, eso lo consume el fuego. Porque luego dice, la obra de cada uno será probada por fuego, ¿cierto? En el momento de la prueba, todo lo que nosotros cultivamos en la iglesia, todo lo que nosotros hacemos en el Señor, ya sea que usted esté orando fervientemente, usted ayune, o a lo mejor usted es un intercesor de la iglesia, que eso se necesitan. La iglesia se mueve a base de intercesores e intercesoras. Eso es una muy buena costumbre que cada uno de nosotros en la semana tengamos el tiempo de interceder. Sobre todo en este tiempo por nuestros líderes, ¿cierto? Amén. Entonces, la obra de cada uno va a ser probada por fuego. Entonces, las cosas buenas que yo hago en el día malo, digámoslo así, o en el día también del juicio, que el Señor venga, ¿qué va a decir el Señor? ¿Qué va a encontrar en nosotros? Encontrará que nosotros cultivamos, cuidamos estas piedras preciosas, oro, plata. Estaremos a lo mejor quizás construyendo con madera, con heno. Pregúntese usted, hágase la pregunta introspectiva. Piense, ¿qué estaremos cultivando nosotros como cristianos? ¿Estaremos dando buenos frutos? ¿Será que el Espíritu Santo que mora en mí, en este tabernáculo, dice la palabra, estará contento el Espíritu Santo? Yo me pregunto eso en la semana a menudo, cuando muchas veces nosotros a lo mejor nos afanamos con alguna u otra cosa, nos afanamos en los quehaceres de esta vida. Y Jesús es categorísimo, si usted ve la palabra, Jesús es categórico con esa gente. No, el que pone su mirada en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Imagínese, a veces suena un poco duro, ¿cierto? Incluso los discípulos le dijeron al Señor Jesús, dura es tu palabra, ¿quién la podrá recibir? ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesús? Y ustedes también quieren irse, váyanse. Así es el Señor Jesús, imagínense. Yo no me imagino un Señor Jesús sobándome la espalda, diciéndome, ya, yo te entiendo, está bien. Te caíste con la misma cosa, te volviste a tropezar con la misma piedra. Bueno, ya. Yo no me imagino un Señor Jesús así. A lo mejor sí, ese Señor Jesús cae y cabe para la gente que viene de afuera. Porque para ellos sí hay mucha misericordia, pero cuando nosotros somos conscientes del pecado, somos conscientes de lo que el Señor tiene para nosotros en nuestra vida, nosotros no podemos simplemente errar. El Señor Jesús es categórico en decir, el que tiene el conocimiento del pecado y vuelve a hacerlo, es doblemente pecador. Entonces, no podemos construir nuestra vida, la vida cristiana que tenemos nosotros, no podemos construirla ni con madera, ni con heno, ni hojarasca, porque el día de la prueba va a ser quemado eso,
Todo eso se consume. Si usted se da cuenta, la madera se consume con un incendio, el heno, la hojarasca, todo eso se consume. Pero ¿qué es lo que no se consume? El oro. El oro se refina con fuego. Imagínense, saca lo mejor. Cuando uno refina el oro, saca lo mejor, lo más puro del oro. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, mi querido hermano. Que usted en esta tierra se perfeccione día a día hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso debemos ser como el oro refinado. Amén. Sigamos. Entonces debemos procurar tener esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la garantía. Y ahora vamos a volver a las arras. El Espíritu Santo es la garantía de que el Señor vive en nosotros y además de eso, que nosotros somos hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque su palabra dice que el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Amén. Eso dice en su palabra. Entonces el Espíritu Santo es importantísimo para la vida de un cristiano. Yo me pongo a pensar que hay muchas iglesias, no vamos a hablar de ninguna denominación porque no es correcto, pero vamos a hablar de que hay muchos hermanos, lamentablemente, que tienen muchas veces, dicen, tengo miedo de trabajar con el Espíritu Santo. No, que hermano, nosotros no creemos en el mover del Espíritu Santo porque mucho desorden. Yo he escuchado personas decir algo así. No, que eso es para tal y tal, los loquitos que queden allá. No, nosotros somos personas que estudiamos la palabra. No somos así a lo loco. No, el Señor Jesús no habla de locura en el mal sentido. Nosotros somos locos por Cristo, que es muy diferente. Nosotros debemos estudiar la palabra, pero también no ser reacios al Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Imagínense una persona que no busca del Espíritu Santo o no quiere el Espíritu Santo, lo rechaza, está rechazando a Dios y sin darse cuenta está cometiendo un terrible pecado. Dice su palabra que el único pecado que no va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Una blasfemia, ¿qué es lo que es? Una mentira. Y si yo no creo en el Espíritu Santo, si digo, no, el Espíritu Santo, no, hasta ahí nomás, porque no es de Dios, estoy haciendo una mentira, es una herejía en contra del Señor. Entonces el Señor es categórico. Nuevamente le vuelvo a decir, las personas que estamos aquí y que conocemos la verdad, tenemos que ser celosos por la doctrina de Dios, por leer esta palabra, pero no solamente, como dice el pastor tiene una palabra que dice, embolarse. No nos embolemos con solo la palabra. Siempre tiene que ir de la mano la oración y la palabra. Amén. Si me pongo a leer y a leer y a leer y a leer, va a ser como pasar por un libro. Pero muchas veces nos damos cuenta que en un pequeño versículo encontramos una tremenda verdad. Imagínense lo que estamos hablando hoy día, las arras del Espíritu. Solo estamos leyendo en base a las arras del Espíritu. ¿Y qué nos damos cuenta con las arras? Que es una garantía que el Señor nos sella con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el día de la redención. Y para allá, no me quiero adelantar, pero para allá vamos ahora. Entonces, vamos a ir nuevamente a 2 Corintios, para no desviarme del tema. 2 Corintios 1, desde el versículo 20 al 22. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Dígalo fuerte, mi hermano. Dígalo fuerte con convicción. Vamos a decirlo de nuevo. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Ahí sí. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió. Mire esta palabra interesante que usa el apóstol Pablo. Y que nos ungió es Dios. O sea, Dios ungió a Pablo.
pero también nosotros podemos hablar de unción. El Espíritu Santo, al momento que nos sella y nosotros buscamos de Dios en oración y en palabra, también hay unción, hay poder, ¿cierto? Declaramos que en el nombre de Jesús hay poder, pero también en nosotros, dice el Señor Jesús en su palabra, que mayores cosas harán de las que yo hice. Nosotros debemos poner las manos en los enfermos, ungir a los enfermos y sanarán. Esa debe ser la normalidad dentro de la iglesia. Si usted se pone a pensar en esta iglesia, gracias, gloria al Señor por eso, que podemos ver milagros, señales, prodigios, podemos ver cómo en medio de la alabanza el Espíritu Santo se mueve, rompe cadenas en la alabanza, pero hay muchas iglesias que no viven eso y que prácticamente ven esto como una parte de la historia de los hechos. El tema del Espíritu Santo, el tema de los dones. No, mi querido hermano, nosotros debemos ser enfáticos en que el Señor no cambia. Su palabra dice que Él no cambia. Él es el mismo, antes, ahora y por siempre. Siempre Él es el mismo. Y ese debe ser nuestro gozo, de que el Señor hoy también puede hacer las mismas cosas que hacía antes en los hechos. Amén. Por eso estamos hablando de unción. Entonces, cuando tenemos la unción del Santo, como dice el apóstol Juan, ustedes tienen la unción del Santo. Cuando tenemos la unción que viene de Dios, el Espíritu Santo, podemos hacer cosas para la gloria del Señor. Amén. Quiero que volvamos ahora a 2 de Corintios 5 en adelante. Y ahora ya vamos a empezar a perfilar para dónde quiere el Señor apuntar cuando dice las arras del Espíritu. Amén. Amén, sí, Señor. Repito entonces, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Leamos entonces. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Leamos hasta aquí primero. ¿Qué tenemos hasta aquí? Lo primero es que habla sobre una morada terrestre, ¿cierto? ¿Cuál es su morada terrestre? Su cuerpo, ¿cierto? Su propio cuerpo. Esa es la morada terrestre. Luego habla y dice, usa un sinónimo el apóstol Pablo. Dice morada terrestre, dice este tabernáculo. Está hablando de lo mismo. Este tabernáculo. Entonces su cuerpo es un tabernáculo. Y antes de seguir con la palabra, quiero contextualizar la palabra tabernáculo. El tabernáculo tiene un montón de información, tiene un montón de simbolismos y enseñanzas para nosotros como iglesia. Sabemos, cierto, que una vez por año en el pueblo de Israel, un sumo sacerdote entraba al tabernáculo, pero al lugar santísimo, para ofrecer una ofrenda para el Señor, ¿cierto? Pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Eso es una historia que es real, que ocurrió. Pero hoy, nuestro querido hermano, no hay necesidad de hacer sacrificios. Amén. El Señor Jesús ya ofreció el sacrificio perfecto. Esa es nuestra gloria. Por eso exaltamos el nombre de Jesús, porque Él se entregó por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice su palabra. Amén. Entonces, Él es la ofrenda perfecta, agradable al Señor. Él se entregó por cada uno de nosotros para que nosotros tuviéramos entrada al lugar santísimo. ¿Qué le parece? Maravilloso, ¿cierto? Así es entonces. Entonces, este tabernáculo ahora, el Señor Jesús, perdón, no el Señor Jesús, Jehová dijo en su palabra, en Jeremías, ahora ya no habitaré en templos hechos por manos de hombre, sino que daré una ley y la pondré en sus corazones y yo estaré con ellos, dice su palabra. Imagínense, yo me gozo cuando leo esta palabra porque significa que hasta el día de hoy el Señor Cristo, Dios está con usted, Dios está conmigo y la iglesia es el lugar que el Señor instituyó para que estemos reunidos, amén. Yo me gozo en la palabra del Señor. Entonces, cuando dice tabernáculo,
nosotros somos el nuevo tabernáculo ahora que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombres, habita en usted y en mí, a través de su Espíritu Santo, que el Señor lo selló y le dio la garantía a usted de que ahora es hijo de Dios gracias al Espíritu Santo. Amén. Sigamos entonces. Dice, si este tabernáculo se deshiciere, está hablando de cuando nos muramos, ¿cierto? Cuando partamos a la gloria celestial, tenemos en Dios un nuevo edificio. Ese es el cuerpo glorificado que va a tener usted, que voy a tener yo. Una casa no hecha de manos y eterna en los cielos. Amén. Entonces, la promesa, cuando el Señor Jesús vino, se entregó por nosotros, dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puede venir el Consolador, no puede venir el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles estaban expectantes, seguramente esperando, ¿qué será esto del Espíritu Santo? Dice que le aparecieron como lenguas de fuego, llamas sobre sus cabezas, y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Eso hasta el día de hoy, mi querido hermano, yo le quiero decir, eso ocurre todavía. El Señor quiere hacer tantas cosas con cada uno de nosotros. El Señor quiere mostrar su gloria, quiere hacer descender su gloria con cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que tener un tabernáculo limpio, un tabernáculo aceptable para que el Señor more en nosotros. Amén. Entonces es necesario que cada uno de nosotros también se santifique, buscando llegar quizás a la estatura de ese varón perfecto que dice la palabra. Entonces, este tabernáculo es mortal, ¿cierto? Lo sabemos, nosotros vamos a morir un día. Pero el Señor Jesús, en su palabra, nos promete que Él nos va a resucitar en el día postrero, ¿cierto? Entonces, para que el Señor Jesús a usted y a mí nos resucite en el día postrero, necesita de alguna forma saber que usted y yo somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el sello? ¿Cuál es el sello que el Señor pone para saber cuando nosotros estemos muertos y Él venga a buscar a su iglesia? ¿Cuál es el sello que el Señor tiene que ver para que nos pueda resucitar? Ese es el Espíritu Santo. Ese es el sello que el Señor dejó para que cada uno de nosotros podamos resucitar en el día postrero. Y justamente la palabra arras también tiene un sinónimo que es prenda. Prenda o señal. Esos son sinónimos. Entonces ahora a usted le pido que piense en que gracias, mi amor, gracias. En que el Espíritu Santo es una garantía, lo hablamos primero, ¿cierto? Pero ahora yo le leí otro sinónimo más, que es una prenda. Entonces imagínese al Espíritu Santo como una prenda también. No solamente como una señal ni como un sello, sino que el Espíritu Santo mora en usted, pero también las arras, cuando dice las arras del Espíritu, se refiere también a la palabra que le leí recién. ¿Cómo era? Prenda. La prenda del Espíritu Santo. Podemos decirlo también porque es un sinónimo de arras. ¿Ya? Sigamos entonces. Seguimos leyendo el versículo 2 de 2 de Corintios 5. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos. Mire, ahí apareció la palabra. Justamente arras significa eso. Va por ahí el concepto, ¿se da cuenta? Entonces vamos a leer de nuevo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ahí está hablando del cuerpo glorificado que vamos a tener nosotros en los cielos. Entonces, todo lo que hacemos aquí debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo para que después el Señor en el día postrero nos levante de la tumba y que podamos estar allá con ese nuevo tabernáculo, con esa nueva morada celestial
que habla en 2 de Corintios. Amén. Entonces, versículo 3 ahora. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Está hablando también del Espíritu Santo. Por eso le dije yo, imagínenselo como una prenda. Por eso ahora dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. O sea, vestidos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces es importante revestirnos. La palabra habla sobre la armadura de Dios también, que no la vamos a hablar ahora, pero también habla del revestirse, del vestirse, del ponerse la armadura de Dios, que es un simbolismo también, ¿cierto? No es que nos pongamos la armadura, pero es un simbolismo de que cada una de nuestras áreas, sea la mente, nuestro cuerpo, esté cubierto por el Señor Jesús, por su Espíritu Santo, para no recibir dardos de fuego del maligno, como dice su palabra. Entonces, imagínense, podemos estar tan inmersos en la mano de Dios si nos cuidamos y nos apartamos de Él, que dice que los dardos de fuego no nos van a tocar. Si es que nos cubrimos con la armadura de Dios. Pues dice, para que puedas apagar todos. No dice algunos, dice para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Está hablando de que si nos revestimos de esa armadura, Satanás no nos va a poder tocar. Amén. A no ser de que nuestro Padre, nuestro Señor lo permita por algún evento. Vamos ahora entonces, ya que entendemos las arras del Espíritu como un sello, ¿cierto? Las arras del Espíritu es el sello que Dios puso en cada uno de nosotros para que el día postrero Él nos levante y vayamos a un cuerpo glorificado. Amén. Vamos claro hasta ahí, ¿cierto? Amén. Entonces le voy a pedir ahora que vayamos a otra parte, que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Y aquí es donde nos tenemos que empezar a preocupar, no preocupar en el mal sentido, sino que usemos otra palabra mejor. Digamos, en esta parte nos vamos a tener que empezar a ocupar, ¿ya? Que es una palabra que usa nuestro hermano Alejandro también mucho. Entonces empecemos a ocuparnos, ¿ya? No a preocuparnos, para que nadie se ponga nervioso. Leamos entonces Romanos 8, versículo 9. Dice, más vosotros, o más ustedes, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ya? Lo dejamos hasta ahí. Primero dice el apóstol Pablo, declara una palabra para la iglesia. Dice, más ustedes no viven según la carne, sino que según el Espíritu. Bueno, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Y qué dice después? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Evangelio, por eso yo le decía, el Evangelio del Señor es sí o no. No es más o menos, al Señor Jesús no le gusta lo tibio. Dice que tú sí seas sí y que tú no seas no, para que tengas buen testimonio. El Señor Jesús es así, categórico, siempre. No pone en nuestras circunstancias, en nuestra vida, para que digamos, uy, Señor, ¿y en esta parte qué puedo hacer? No sé qué voy a hacer con esta área de mi vida, Señor. No, el Señor Jesús dice, tienes que hacer esto, si no, ahí tienes la consecuencia, o acá la bendición por otra parte. Es simple. En este caso, el apóstol Pablo nos está hablando de la misma manera, directo a lo que nosotros necesitamos. Dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de sencillo. Entonces, usted me puede decir a mí, pero si yo voy a la iglesia, yo no falto los domingos, yo doy mi ofrenda, doy mi diezmo. Sí, los fariseos también hacían todas esas cosas y igual se perdieron. Así de sencillo. Así es el Señor Jesús. Entonces, por más que nosotros podamos hacer toda una parafernalia de acción de gracias, si no tenemos al Espíritu Santo, no somos de Dios. Y yo le dije, si no tiene la arra del Espíritu, o sea, el sello del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar cuando el Señor Jesús venga? Usted se va a quedar ahí tan muerto como estaba. No va a ser resucitado si no tiene el Espíritu Santo. Por eso es tan importante, mi querido hermano, ser primero sellado. Esa es una parte. Primero el Señor los sella. Cuando nosotros somos hijos de Dios, nos sella. Pero luego más adelante vamos a ver que también el apóstol Pablo nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Eso es importantísimo, porque así vamos a poder vivir una vida gloriosa en el Señor Jesús. No vamos a vivir una vida de derrota en derrota, sino que vamos a ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Esa es la vida que el Señor Jesús quiere para nosotros. Pero nosotros, primeramente, debemos asegurarnos si el Espíritu de Dios mora en mí. Porque si hay algo en su vida, en mi vida, que impide que el Espíritu Santo more, significa que esa persona no es de Dios. Es así de sencillo. Luego, en 2 de Corintios, no lo busque, yo se lo voy a leer. En 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 9, dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ahí está hablando, cuando dice ausentes o presentes, se refiere a la gloria. Cuando dice, por tanto procuramos también, o ausentes, estando aquí en la tierra, porque no estamos allá arriba en el cielo, ausentes de la gloria de Dios, o presentes en la gloria de Dios, dice, serle agradable. Ese es nuestro mandato también para nosotros, como iglesia, serle agradables. Amén. Porque si no le somos agradables al Espíritu Santo, ¿el Espíritu Santo estará contento en nosotros? ¿El Espíritu Santo se agradará? Por eso yo le hacía la pregunta que yo me hago muchas veces en la semana. Espíritu Santo, ¿te agradas de lo que yo estoy haciendo? Cada cosa, cada afán, cada cosa que yo hago en la iglesia, ¿te agrada realmente? ¿Realmente tengo mi corazón puesto en ti o lo hago por otra motivación? Que eso nosotros siempre lo podamos reflexionar. Que nosotros siempre podamos estar pensando el por qué hacemos una cosa u otra. En el Señor estoy hablando. En la iglesia. ¿Por qué hago esto? ¿Lo hago para que me vean? ¿Lo hago para servir? Porque el Señor Jesús dice que todas las cosas Él las ve. No necesitamos que el resto nos vea haciendo tal y tal cosa. Porque el Señor lo ve todo. Eso es lo que importa. Entonces, hágase la pregunta a usted ahora. Para sí, personalmente, no me responda a mí, pero pregúntele al Espíritu Santo si el Espíritu Santo está en usted. ¿Amén? ¿Lo cree? ¿El Espíritu Santo está en usted? Pregúntele entonces al Espíritu Santo, dígale, Espíritu Santo, ¿estás contento con mi vida? ¿Cómo llevo mi vida actualmente? ¿Estoy revestido del Espíritu Santo? Hágase la pregunta. Quiero que mientras usted reflexiona lo que le acabo de decir, vayamos a Santiago, capítulo 4, versículo 8. Y a lo mejor alguna persona de aquí a lo mejor no se siente tan cerca de Dios. A lo mejor no sentimos la presencia del Señor así fuerte como un fuego en la alabanza a lo mejor. Pero quiero que entienda el versículo que vamos a leer ahora y si se siente lejos de alguna forma,
que podamos leer este versículo. Este versículo es para usted en esta mañana. Dice, Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Amén. Pecadores, limpien las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aquí hay muchas cosas. Por eso le digo, a veces con un versículo basta para hablar mucho. Primero dice, yo le digo, si usted a lo mejor se siente lejos, si a lo mejor ha sido una semana difícil y no ha tenido el tiempo para estar a solas con el Señor en esta mañana le está diciendo, acérquese nuevamente. Acérquese y yo me acercaré a ti. Eso te está diciendo el Señor Jesús en esta mañana. Porque Él dice también que Él está a la puerta y llama, ¿cierto? Si alguno oye mi voz, yo entraré en Él. Y mi Padre también dice, y haremos morada con Él. Tendremos comunión con Él. Amén. Entonces, leamos de nuevo. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Esto es lo primero. Es muy importante limpiar nuestras manos. Con nuestras manos trabajamos. Con nuestras manos bendecimos. El pastor siempre dice, nuestras manos están para bendecir. Y también hay un corito, ¿cierto?, que dice, mis manos están llenas de bendiciones. Todo lo que yo toque, bendecido será. Tenemos que tener mucho cuidado cuando maldecimos. Nuestra boca, como hijos de Dios, tiene poder también. Dice su palabra en Santiago, me parece, no estoy seguro, pero habla sobre que la lengua es el miembro más pequeño, pero puede corromper todo, puede encender un bosque. Imagínense, es el miembro más pequeño, pero la murmuración, si hay algo que el Señor Jesús no tolera, es la murmuración. Entonces, volviendo a las manos están para bendecir, ¿cierto? También hay una parte donde Pablo en su palabra dice, levantad manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros al momento de adorarle a Él y levantar nuestras manos, que nuestra mente, nuestro corazón estén alineados también, que nuestras manos sean santas. No significa que estamos sin pecado. Lamentablemente siempre pecamos estando en este cuerpo mortal. También habla en 1 Corintios, dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Porque el cuerpo lleva eso. Dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos, sino lo que la carne o el espíritu quieren. Es una pelea constante. Entonces, en este caso, debemos levantar manos santas, sin ira ni contienda. No puede haber eso en nosotros. Dice su palabra en 1 Corintios también, dice, porque habiendo entre vosotros contiendas, pleitos, celos, ¿no son carnales todavía? Imagínese, ¿usted cree que en una persona carnal, en una iglesia carnal, va a morar el Espíritu de Dios? Yo creo que no. Yo creo que no, porque el Señor Jesús es categórico. Sed santos porque yo soy santo, dice su palabra. Así de categórico es. Entonces, una vez que nos acercamos al Señor, debemos procurar lavar nuestras manos. Luego dice, ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Las personas de doble ánimo son los que a veces están muy bien con el Señor y a veces están destruidos por cualquier circunstancia de la vida. La gente de doble ánimo vive una religión porque creen que son salvos y ni siquiera a veces son tibios. Ese es el concepto de una persona de doble ánimo, una persona que no tiene frutos, una persona que no es disciplinada en la palabra del Señor, una persona que no es disciplinada en oración, una persona que a veces está bien en el Señor y que va súper bien y de repente, ¡pum!, se cayó. Cuando el Señor dice que vamos de gloria en gloria. Entonces, ¿qué dice? Los de doble ánimo, purifiquen sus corazones.
¿Se ha puesto a pensar usted? Porque yo sé que usted ha leído esta palabra. Es muy conocido, Santiago. Y dice, purifiquen vuestros corazones. ¿Se ha hecho la pregunta usted por qué dice que purifiquen sus corazones? Jesús también habló sobre el corazón. Primero en el Antiguo Testamento vemos que dice, sobre toda cosa guardada en los Proverbios, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Suena bonito, pero después el Señor Jesús trae otro concepto y dice, a los fariseos les dice, porque los fariseos le estaban diciendo en ese momento, Señor, ¿por qué tus discípulos comen con manos inmundas? O sea, no hacen el ritual del lavamiento que tenían ellos como una ley oral, que ellos habían creado. Entonces el Señor Jesús les dice básicamente que lo que entra en el hombre no puede contaminar al hombre. Eso le está diciendo, o sea, está hablando también de la comida. Hay muchas leyes en el pueblo de Israel, ¿cierto? Con base a la comida. Pero no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Y ahí Jesús dice, ¿por qué? Porque del corazón son todas las cosas malas que salen del hombre. Del corazón vienen los celos, viene la envidia, la ira, la fornicación, el adulterio, todos los pecados que usted conoce, ¿cierto? Que, dicho sea de paso, son frutos de la carne. Todo eso viene del corazón. Y por eso también nuestra lucha en el espíritu es así, con la carne, una pelea. Porque este cuerpo, este corazón es de carne. Y lamentablemente tiende a la envidia, tiende a la ira, tiende a los celos. Por eso el Señor Jesús en su palabra dice, purifiquen sus corazones. Hay que purificar nuestros corazones constantemente. ¿Y cómo podemos purificar nuestros corazones? La palabra del Señor dice que a través del lavamiento de la palabra de Dios, cada uno de nosotros puede limpiarse. Si necesitamos purificar algo, el Señor Jesús dice en su palabra, la palabra de Dios es la que nos limpia. A través de la palabra nos va limpiando, nos va sacando esos pecados. La carne va menguando y el espíritu aumenta. Y eso es lo lindo. Amén. Yo se lo digo porque yo lo experimento. Lo puedo decir porque es real, mi querido hermano. Cuando le hacemos caso al Señor y su palabra no miente. Su palabra no miente y es real. Por eso le estoy diciendo en esta hora que cuando buscamos de su presencia, oramos, buscamos su rostro y además de eso leemos la palabra del Señor, podemos ver cómo la palabra nos limpia. Y ese corazón de doble ánimo, que de repente estoy bien con Jesús y de repente estoy mal, parezco un carnal o un mundano, ya no va a ser así, porque ahora voy a purificar mi corazón con la palabra. Amén. Purifiquemos entonces nuestro corazón a través de la palabra. Luego en Hebreos 4 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Luego de purificarnos, al igual como el sacerdote lo hacía en el Antiguo Testamento, el sacerdote se purificaba, habían todos un ritual para que el sacerdote quedara limpio nuevamente. Había todo un ritual para que el sacerdote pudiera entrar. Si en el sacerdote había algo sucio, había pecado, el sacerdote caía muerto en la misma presencia del Señor. Y mire lo interesante, tenía unas campanas, dice la Biblia, tenía unas campanas en la cintura para que cuando él iba entrando, la gente de afuera pudiera oír. Las campanas se están moviendo, suenan las campanas, el sacerdote está vivo, ya, estamos bien, ahora podemos ofrecer el sacrificio por nuestros pecados. Pero imagínense lo maravilloso que es ahora, con el Señor Jesús. El Señor Jesús ya ofreció el sacrificio perfecto. Nosotros lo único que tenemos que hacer es buscarle a Él. Buscarle para que su Espíritu Santo habite en nosotros. Para que esa arra del Espíritu que el Señor puso en nosotros, ese mismo sello nos pueda levantar en el día postrero. Amén. Póngase en pie.
Póngase en pie. Gracias te damos, Señor. Vamos a orar. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos diste una medida. Tú nos diste, Señor, una vestidura. Tú, Señor, nos diste un sello, que son las arras del Espíritu. Señor, tú nos sellaste con tu Espíritu Santo para que en el día postrero tú nos levantes, para que podamos vivir contigo en la gloria. Señor, ayúdanos a mantener este Espíritu en nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenerlo. Padre, para que el día de la redención tú vengas a buscar una iglesia limpia, Señor, y nos podamos ir contigo. Padre, ayúdanos, porque con nuestros méritos, Señor, con nuestros medios no podemos. Pero con tu Santo Espíritu sí, Señor. Gracias, Padre, porque has dejado un consolador. Gracias, Padre, porque nos das la garantía con tu Espíritu Santo de que tú cumplirás la promesa, de venir a buscarnos, de venir a buscar a tu iglesia para que estemos contigo por la eternidad. Gracias, Padre. Sí, Señor, lo creemos en esta mañana, porque todas las palabras que vienen de ti son sí y en el Señor son amén. Por eso lo creemos, Padre, en esta mañana, porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra no miente y tú tampoco, Señor. Tú no eres hombre para que mienta. Por eso te creemos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener esta arra del Espíritu. Ayúdanos a mantener este sello, esta garantía que significa que somos hijos tuyos. Gracias, Señor, te damos porque has dejado a nuestro Espíritu Santo. Gracias, Padre. Toda la gloria y toda la honra te las damos a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él es digno. Él es digno. Y Él nos ha entregado su Espíritu Santo para que seamos sellados hasta el día postrero. Amén.